Nuestro buen amigo Edgar Catalino Saracho. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Bienvenido a Sportivísimo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ahí, a Hernán, a Monse también, a Lucas, vos también. Vos sabés que esto me consta porque por lo menos no le estamos rompiendo la pelota así, no está durmiendo la siesta o algo por el estilo, porque él Yo, siempre ve el programa. yo después puedo Mira. contar una que Eh. le rompí las pelotas mal. Ah. Yo puedo después nomás. Ah. Pero sabes que yo destaco que es un grandísimo jugador, pero además una excelente persona. Y sí, porque vos sos bastante pesado. Sí, sos, pero sos, yo Saracho es La calidad de persona es. magnífico como persona, sé. Vos realmente. sos bastante Capelú. pesado, sos. Bueno, mi estimado Edgar, sensaciones del partido de ayer, mi buen amigo, 3 puntos adentro, a 1 punto de la punta, bien, jugando contra un rival que tiene nombre, ¿verdad? Claro. Tiene nombre. Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el partido de ayer? Claro, Guaraní tiene sus jugadores muy buenos. De por ahí también Guaraní quería salir a ganar también el partido que tanto necesitaban también. Nosotros obviamente jugando de local, empezando la segunda rueda, siempre se quiere empezar ganando y gracias a Dios ayer nos fue la sesión, ¿verdad? Creo que hicimos un gran partido de vuelta. Y nada, fue un lindo partido, la verdad. Bueno, en ese primer tiempo como que se repartieron las situaciones. El Nacional tenía alguna, Guaraní tenía alguna. Sin embargo, después ustedes aprovecharon las situaciones que tuvieron. En este caso, bueno, el penal que te hace Benítez. ¿Fue penal? Que hay un empujoncito fue penal, o hay, amigo. no, ya sé, pero espera, no le estoy preguntando al protagonista, hermano. Yo sé que se cobró penal, pero ahí, ¿dónde fue? ¿Sentiste un empujoncito o fue ahí abajo, Edgar? Eso yo lo hablé con el jugador mismo. Yo sentí un contacto en mi pie derecho, se me dobla el tobillo y al sentir el contacto obviamente me he hecho, ¿verdad? Por lo que fue la jugada en sí, porque yo estaba, ya me como acomodaba como para definir con mi zurda y siento ese toque ahí abajo y obviamente la verdad fue penal, hablé con el jugador también en el momento ahí. No, Vos pues sabés que no además- hubo mucha protesta. No, No, pero- no, Marcelito No. González. Marcel- González. Miguel. La puta, Miguel Benítez. No, pero vos sabés que se ve Benítez. que Saracho le gana la posición ya. Y justamente yo estaba revisando hoy en la mañana la jugada y se ve que en su pie hay un contacto. Y además después Benítez como que tiene el brazo arriba Brazo también. arriba, No sé sí. si ese impacta, pero ya abajo se ve por lo menos. Sí. Lo que es el volante mixto, ¿qué miércoles hacía Saracho ahí, Bien, hermano? y ¿Qué ese es el que miércoles llega. hacía Saracho ahí ¿Verdad, en el área, Saracho? hermano? Dejate de joder. Está así, bien. así es que uno se valoriza más, ¿verdad? Claro, claro. Normalmente es mi estilo de juego. Soy un volante mixto que llega mucho al área, tengo muchos goles. Y estoy ahí pendiente ayudando a los puntas, ¿verdad? En este caso estaba Villa Solo también que hizo un gran partido desgastándose mucho ayer, corrió bastante y nosotros estamos ahí a mitad de cancha para apoyarle también ahí arriba. Y en el primer tiempo también tuviste el remate por el travesaño. Travesaño. Sí, lindo remate, se fue al travesaño en la pelota de medio rara también, la que estamos usando y a lo último se veía que seguía bajando, parecía gol al final y se fue por el travesaño también. Edgar, ¿desde cuándo se puede decir quizás que perfeccionaste esto de ser un volante con mucha llegada? Pues yo recuerdo que en General Díaz hacías muy buena sociedad con Ernesto Caballero, eran los dos más o menos de características similares y se entendían muy bien. Y de un momento a otro vos empezaste a llegar a los goles, empezaste a jugar más y tal es así que en algún momento yo recuerdo en General Díaz era tranquilamente ahí entre los que más goles metían, o sea, era un volante con mucha llegada, pero ¿en qué momento vos te comenzaste a soltar más? No, ya en Sport Colombia ya venía haciendo ese trabajo, ¿verdad? En General Día, obviamente, pasando el tiempo, pasando los años, con cada compañero que me tocaba jugar, ya me entendía también y el profesor que venía también ya venía conociendo mi trabajo. Y nada, después se hacía costumbre, obviamente que se trabaja también, eso no es así nomás también.
de llegar e ir al ataque. Y se me dio bastante en General Día bueno, ya por mucho tiempo, 5 años que estuve en General Día y me fue bastante bien, ¿verdad? Eso fue el logro también de trabajo de cada técnico también que iba llegando al club y nada, me fue bastante bien, la verdad.